Bienvenidos jóvenes a un nuevo video de su grupo de Ciencias Naturales. En el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema urinario. Quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenegro y vamos a dar inicio a este tema. Como definición, es el conjunto de órganos encargados de regular el medio interno y extraer de la sangre productos de desecho del metabolismo celular. Va a tener como componentes 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga y una uretra. Como lo podemos observar en la imagen, aquí tenemos los 2 riñones, los 2 uréteres, la vejiga, que es toda de acá, y la uretra. ¿Bien? Vamos a ver cuáles son sus funciones. Dentro de sus funciones tenemos que permiten el mantenimiento de la homeostasis, controlando la composición y el volumen de la sangre. Eliminan por la orina amoníaco, urea, provenientes del metabolismo de las proteínas, exceso de calcio, cloro y sodio. Mantienen el pH sanguíneo, forman la eritropoyetina para la formación de glóbulos rojos y controlan la presión sanguínea secretando renina y activan la vitamina D. Vamos a estudiar la estructura de los riñones. Tenemos que son 2 órganos pares en forma de frijol, ubicados en el retroperitoneo. ¿Qué es esta zona? Lo vamos a ver a continuación. Respecto a la columna vertebral, se ubican en la última vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar. Se protegen con la 11ª y 12ª costilla. El riñón derecho está más abajo que el izquierdo, por el espacio que ocupa el lóbulo derecho del hígado. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de su anatomía de los riñones, tenemos lo que es la composición del riñón. Tenemos algunas partes internas como la pupila renal, la pelvis renal, que es esta zona, la arteria renal, la vena renal, la arteria por donde llega, en este caso, la sangre, va de regreso, por la vena llega la sangre, por la arteria va de regreso. Tenemos los uréteres, las pirámides. Aquí tenemos la estructura del riñón. En cada uno de los números, el primero, que es esta zona de acá, tenemos la corteza renal. El 2, que en este caso es la médula renal. El 3, que encontramos acá, es la papila renal. El 4, que es la pirámide renal, encontramos aquí. El 5, que tenemos la columna renal, que son los que están a los costados. El 6, que tenemos la cápsula fibrosa. El 7, que tenemos los cálices menores. El 8, el cálice mayor, que es el de acá. Tenemos el 9, que es el uréter, que está disminuyendo. El 10, que tenemos la pelvis renal. Y el 11, que es esta zona de aquí, es el hilo renal. Esta es la estructura básica que contiene un riñón. Tenemos la estructura de la nefrona. En este caso tenemos que es la unidad funcional del riñón. Existen más de 1 millón de nefronas por riñón. Las nefronas se asocian a funciones homeostáticas, o sea, de equilibrio. Aquí se realizan la ultrafiltración del plasma sanguíneo, separándose sustancias útiles de las de desecho, dando como resultado la formación de la orina. La nefrona está formada por un corpúsculo renal que comprende al glomérulo renal y a la cápsula de Bowman, que lo vamos a ver más adelante en su estructura. El glomérulo renal o de Malpighi está constituido por la arteria aferente y la arteria eferente, donde se localizan las células mesangliales para remover por fagocitosis los residuos de la filtración. La cápsula de Bowman posee una capa parietal y otra visceral, y esta capa y el endotelio del glomérulo forman la membrana endotelio capsular y no permiten el paso de proteínas grandes. Acá tenemos la estructura de una nefrona completo. Lo vamos a ver desde aquí. Tenemos el glomérulo, es esta zona de acá. La cápsula de Bowman, que es esto de aquí.
está todo esto de acá. Tenemos el túbulo, que es el de acá, proximal. Tenemos los capilares peritubulares, que son estos de aquí. Tenemos la asa de Angle, que es este de acá. Tenemos la vénula. Tenemos el ramo de la arteria renal. Y tenemos aquí el conducto colector, que es el que se encuentra aquí. Tenemos también en esta zona superior, tenemos el túbulo distal. Tenemos la arteriola aferente, que se encuentra acá, aferente. La arteriola eferente, la que está acá, ¿no? Tenemos las principales partes importantes dentro de una nefrona. Para la formación de la orina se requieren de 3 procesos, lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos algunos de los procesos que pueden ser 3, pero los podemos dividir en muchos más procesos, ¿no? Por ejemplo, en la formación de la orina, la sangre llega a la nefrona. Llega a la nefrona, la sangre, llega a la nefrona, pasa por aquí, ¿no? Esta es la cápsula de bomba, este es el glomérulo, pasa por aquí, y justamente hace el intercambio entre los capilares, ¿no? Con el tubo proximal, y vuelve a salir la sangre. Entonces, en esta primera parte, ¿no? Lo que va a dejar, ¿y qué va a pasar? Va a pasar la filtración en los capilares del glomérulo, el color naranja. Chécalo aquí. Color morado, paso de líquido filtrado. Va a pasar el líquido filtrado. Pero a veces en este primer filtrado pasan sustancias útiles. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a volver a haber una reabsorción de sustancias útiles, ¿no? Entonces, ¿de dónde? De los túbulos. De los túbulos van a pasar ¿hacia dónde? En este caso, hacia los capilares, tanto de la vénula como la arteria. Bien, entonces sigue su conducto mientras se da la reabsorción, pero en algún momento también la sangre no ha filtrado del todo algunas sustancias de desecho y va a haber una secreción de sustancias de la sangre hacia el líquido filtrado otra vez para luego ser expulsado. Bien. Acá también tenemos tenemos la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción, ¿no? Los 3 primeros partes de la función de la formación de la orina, ¿no? Lo mismo aquí, el glomérulo, aquí dice la arteria aferente, llega, eferente, sale. Comienza con la filtración, así, de la sangre hacia los túbulos, ¿no? Y aquí va a pasar la reabsorción, salen sustancias útiles, regresan a la sangre, pero también a la vez hay una secreción. Sustancias de desecho que habían quedado en la sangre vuelven a ingresar mediante los capilares hacia el líquido de la orina. Aquí se va a producir de nuevo este proceso hasta que por último va a haber lo que se llama la secreción, que es de nuevo de los capilares, como te digo, vuelve a regresar hacia la orina y por último la excreción o la expulsión ya de la orina formada. Tenemos las vías urinarias, en este caso tenemos los cálices. Tienen forma de pequeños recipientes membranosos, en ellos va a desembocar la orina desde las papilas y se divide en 2. Cálices menores, llamados también cálices de segundo orden, son pequeños túbulos de 1 centímetro de largo y de 0,8 centímetros de ancho. Se hallan en una cantidad aproximada de 10 a 12 y reciben la orina desde la papila o por su porción angosta se fusionan determinados cálices mayores. Los cálices mayores son llamados también cálices de primer orden y se hallan en una cantidad de 2 a 3 y se forman a partir de la unión de los cálices menores. 3 o 4 cálices menores forman un mayor, como lo podemos ver aquí. Este sería un cálice mayor y estos serían cálices menores. Estos 3 cálices menores van a formar un cáliz mayor. Tenemos la pelvis renal, que es un receptáculo en forma de embudo aplanado, de adelante hacia atrás, mide 4 centímetros de alto por 1 a 2 centímetros de ancho. Se forma por la unión de los cálices mayores y se continúa con el uréter. Tiene como función reseccionar y drenar la orina de los cálices hacia los uréteres. Tenemos los uréteres, que son 2 conductos cilíndricos delgados que miden 25 a 30 centímetros de longitud por 5 a 6
milímetros de diámetro. El uréter izquierdo es un poco más largo que el derecho. Nacen en la pelvis renal, son retroperitoneales y poseen 4 porciones, que son abdominal, lumbar, ilíaca, pélvica y la porción vesical. Los uréteres desembocan en la vejiga urinaria y tienen como función el transporte de la orina de la pelvis renal hasta la vejiga. Aquí lo podemos ver, los dos uréteres y la pelvis renal. La pelvis renal sería todo esto, está formado por los cálices mayores, y de aquí sale por estos conductos, que estos conductos vienen a ser los uréteres y los dirigen hacia la vejiga. En el caso de la vejiga es un órgano hueco de forma ovoide, con un diámetro vertical de 11 a 12 centímetros y el diámetro transversal es de 18 a 19 centímetros en la mujer. En la mujer se ubica detrás del hueso de la pubis, delante del útero. En el varón, detrás del hueso pubis, pero delante del recto. Posee dos capacidades: vesical fisiológica, que es de 200 a 400 mililitros, y vesical total, que es de 800 a 1 litro medio. Histológicamente está formado por un músculo liso detrusor y la vejiga tiene como función el almacenar la orina y permitir la expulsión, en este caso la micción. Acá tenemos órganos huecos, en esta parte de acá tenemos también lo que es la abertura de las uréteres, que se está dando por esa zona y por aquí se va llenando. Tenemos en el caso del hombre la próstata, que está ubicada en la parte posterior, y tenemos el esfínter interno y el esfínter externo. Estos esfínteres son muy importantes porque son los que van a permitir que en este caso sostengan o permiten cerrada la vejiga para que no pueda miccionar a cada momento y solamente realizan la apertura cuando es necesario. Cuando la vejiga ya está en sus 3/4 partes de capacidad, va a empezar a mandar un mensaje hacia el cerebro con la sensación de querer miccionar. Tenemos la uretra, que la parte final es un conducto fibromuscular que sirve para dar paso a la orina desde la vejiga urinaria hasta el exterior. En el varón tiene una función urogenital, mide de 16 a 20 centímetros de longitud y posee 3 regiones. La prostática mide 3 centímetros y posee un epitelio poliforme. La membranosa mide de 1 a 2 centímetros y posee epitelio estratificado cilíndrico, y la esponjosa, que mide 16 centímetros y tiene un epitelio estratificado cilíndrico. La uretra femenina mide de 3 a 5 centímetros, que es la gran diferencia, y está en la relación con las glándulas de Skene. Posee un trayecto ligeramente curvo y tiene una función solamente urinaria. Tenemos aquí en este caso la uretra, pero si vamos a entender un poco más el gráfico, aquí lo podemos ver. La uretra masculina, la uretra femenina, ahí está un poco la diferencia. En la orina sus características físicas, su color ámbar pálido debido al urocromo y urobilina, acuérdate de eso. Su turbidez recién emitida es limpiada y dejándose a estacionarse en turbia, ¿no? Una vez que ya está depositada. La espuma es escasa al agitar la orina. El olor es sui generis, es un tipo de olor. Reacción: la orina puede ser ácida o alcalina. Su composición química: en agua 95% y soluto 5%. En solutos inorgánicos tenemos cloruros, fluoruros y bicarbonato. En los orgánicos tenemos urea, tenemos creatinina, amoníaco, ácido úrico, ácido hipolúrico, cromos y otros. Y diuresis es de 1 litro a 1,5 litros por día. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes el profesor Edwin Paucar Montenegro. No se olviden dejar su me gusta si el video te pareció interesante, comentar qué te pareció y sobre todo compártelo con las personas que le pueden interesar y suscríbete al canal para que de esta manera no te pierdas ninguno de los videos que vengo realizando cada semana sobre los temas de biología, anatomía y química. Y más adelante vendrán nuevos cursos que van a ser sumamente importantes para el desarrollo de nuevos aprendizajes.